Dios les bendiga, bienvenidos. Hemos llegado al final de nuestra serie Evidencia de un cristiano genuino. La evidencia que hoy desarrollaremos será cómo un cristiano genuino está preparado para la venida de Cristo. Vamos hacia nuestra introducción que nos dice cómo al hablar de un tema como el de hoy debemos establecer primero la soberanía absoluta de nuestro Dios y luego la dependencia del Espíritu Santo que nos ilumina acerca de las profecías y los propósitos que se tengan para los tiempos finales. Aún así, difícilmente llegaremos a tener un conocimiento total de todas las cosas que el Señor ha dispuesto. Pedro, en las últimas declaraciones de esta segunda carta, toca temas que probablemente ni él mismo haya logrado entenderlo todo. Simplemente cumplió con el deber de compartir con la iglesia lo que el Señor le comunicó para que no ignoremos. Una, que el Señor no retarda su venida, sino que es paciente porque no quiere que nadie perezca. También porque el día del Señor vendrá. Así es como se designa al periodo en que el Señor realiza su programa escatológico. Recuerde que cuando digo escatológico es que se está refiriendo a los tiempos del fin. Y tres, debemos de procurar con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz. Primer punto, el tiempo y el programa de la segunda venida de Cristo. El punto A nos dice el elemento tiempo en los planes de Dios. Vamos a estar en segunda de Pedro, capítulo 3, a partir del verso 8, que dice: amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo es una de las cosas que Dios creó como un paréntesis en la eternidad. La mejor descripción de este paréntesis quizás sea la que nos da el Salmo 103, verso 17, que nos dice: la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Así que el tiempo transcurre entre las dos fronteras de la eternidad. Explico. Cuando leemos en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entendemos que se trata del principio del tiempo, no de la eternidad. Solo la Trinidad es eterna. Eso significa que no tiene principio ni fin. Dios no está sujeto al tiempo. Por eso el salmista nos dice en el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación a generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Esta es la razón por la cual en la Biblia el tiempo o las sazones no se describen en términos humanos, ni de acuerdo a nuestros calendarios. Si vemos, cuando Dios revela los eventos que sucederán, el tiempo no nos da fechas, ni días, ni horas. Esto queda en su sola potestad, como lo dijo Jesús en Hechos 1:7. Es muy útil para nosotros que Pedro estableciera este precedente sobre el tiempo, a fin de no enredarnos en enseñanzas que nos distraigan o disminuyan en nosotros la fe y la esperanza. Punto B. Dice, razón de la aparente tardanza de la venida de Cristo. Vamos hacia el verso 9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
este verso es una palabra oportuna para aquellos que oyendo burlas de la tardanza de la venida del Señor. Recuerde, en el tiempo que estaba escribiendo Pedro, esta era una de las cosas que le estaban sucediendo a aquellos cristianos de la dispersión. Él los está animando, los está dirigiendo. Por eso nos estamos refiriendo a ellos que estaban oyendo las burlas. Sin embargo, a través de los tiempos estas burlas han seguido, han continuado y todavía hoy día se hacen. Dice, para aquellos que empiezan a dudar, a desanimarse y a abandonar el camino de la fe. Esto por no entender la voluntad de Dios. Así que este verso es bien oportuno para esta situación. Hay una razón para la tardanza. Es su amor y su paciencia hacia los que no han escuchado el Evangelio y no han tenido la oportunidad, ya sea de aceptar o de rechazar su nombre. Así que agradezcamos por cada día que el Señor extiende, o por cada oportunidad que nos ofrece de redención, segunda de Corintios 6:2. Punto C. Dice el modo de la segunda venida del Señor. Verso 10, su primera parte dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Veamos de dónde viene y por qué la frase día del Señor. Vamos a ver cómo Isaías la usó anunciando el juicio para los soberbios. Ezequiel lo hizo cuando predijo el castigo de los falsos profetas. Joel en el juicio de Israel y Pablo para anunciar la segunda venida de Cristo. Y en segunda de Tesalonicenses 2:2, Pablo les hace una importante aclaración cuando él se entera en la confusión en que algunos creyentes estaban cayendo. Les dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora aquí en el texto que estamos estudiando en 2 de Pedro 3:10, Pedro la usa, esta frase de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, para designar el periodo de los tiempos del fin, que empezará con el arrebatamiento de la iglesia, seguido de los juicios de la tribulación por 7 años. En ese tiempo, mientras aquello acontece en el cielo, aquí en la tierra, mientras eso acontece acá, en el cielo se estará haciendo el juicio de los creyentes y las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7. Dice, como ladrón en la noche. Es la expresión que se usa también para ilustrar lo repentino del arrebatamiento. Palabras que se basaron en la metáfora que Jesús usó en Mateo 24:43 y en Lucas 12:39 para referirse a lo repentino de su venida. El pasaje donde más claro se anuncia el arrebatamiento de la iglesia lo pueden leer en 1 de Tesalonicenses 4:17. Y Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:2 también usa esta frase como ladrón en la noche. En Apocalipsis 3:3 Jesús mismo dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, lo dice en Apocalipsis 16:15. Por si te preguntas cuándo se cumplirá Apocalipsis 1:7, donde dice que todo ojo le verá, será después de los 7 años de tribulación, donde Jesús se manifestará y cumplirá lo que dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Punto D. La tierra
y las obras que hay en ella serán quemadas. Verso 10, su segunda parte, y el 12 nos dicen: los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 12, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados, dice, se fundirán. No es fácil acomodar cada una de estas expresiones de este pasaje, porque hay cosas que por su misma naturaleza escatológica son un misterio. Sin embargo, la necesidad de purificar la tierra y los cielos se viene leyendo desde el Antiguo Testamento. La tierra está bajo maldición desde que Jehová Dios castigó por el pecado de Adán en Génesis 3, 17, 18. Antes de establecer su reino milenial, Cristo viene en el día del Señor a renovar todas las cosas. En el verso 10b que leí, dice que los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y por si no fuera suficientemente claro, Pedro lo repite en el verso 12. Los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y les tengo dos citas más donde pueden ratificar esto, que es Isaías 66:15 y segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 8. Vamos a entrar en el punto E. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Una descripción de amar su venida es la expresión que Pedro hace en el verso 12, donde dice esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. A diferencia de los reyes de la tierra, de los grandes, de los ricos, de los capitanes, de los poderosos, de todo siervo y de todo libre que se esconde entre las cuevas y los montes, y les dicen a ellos que caigan sobre ellos para que los esconda del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero en Apocalipsis 6, 15, 16, el creyente se apresura a compartir las buenas nuevas de salvación para así ser partícipe de la culminación del plan de salvación. Una gran diferencia. Verso 13. Pero nosotros esperamos, según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Este tema lo tocaron los profetas. Lo hizo Isaías en el capítulo 2, verso 4, en el capítulo 11, verso 6 al 9, Miqueas 4, del 1 al 5. Fue una esperanza y una visión que Abraham y los patriarcas compartieron. Nos dice Hebreos 11:10, donde nos dice cómo Abraham esperaba esa ciudad celestial. Esto hace a los cristianos de todos los tiempos peregrinos y extranjeros, refiriéndonos a la esperanza de Abraham y de los patriarcas. La necesidad de una renovación universal ha sido anunciada y tiene como fin proveer un ambiente propicio para el reino de Jesús. Vea lo que dice Romanos 8 a partir del verso 19. Así lo dice Pablo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad,
no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu con mayúscula. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza por la que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que estamos esperando con paciencia. Hemos llegado a nuestro texto que lo pueden leer en 2 de Pedro 3:11. Y comenzamos nuestro segundo punto, donde dice nuestra preparación para la segunda venida de Cristo. Procurar, dice, con diligencia ser más santos. Verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. La frase inicial, por lo cual, no solo conecta con lo que estábamos diciendo anteriormente, sino que hace de esto una conclusión lógica e indispensable. El mensaje es, si estamos en espera de estas cosas, procuremos con diligencia vivir en santidad. Esto porque como iglesia se supone que estamos esperando al Señor, como aquellas vírgenes prudentes de Mateo 25. Mantener en mente lo cerca que está la segunda venida de Cristo nos motiva a vivir dentro de la voluntad de Dios, bajo la dirección de su Santo Espíritu. Es importante mantenernos en esa espera y no ser persuadidos por los que niegan su regreso. Vean lo que le pasó a aquel siervo de la parábola que, pensando que su señor se tardaba en volver, empezó a herir a sus consiervos y a estar con borrachos. Y de repente, en el momento que menos esperaba, el Señor llegó y castigó eternamente al mal siervo. La demanda y la amonestación del apóstol Pedro es: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? Vea que les he repetido varias veces estos versos tan importantes. Procuremos ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Punto B. Aprovechar la paciencia del Señor para que otros se salven. Esto es una manera de ocupar ese tiempo. Verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, porque Pablo también estaba escribiendo cartas para animarlos a ellos en aquel tiempo y ahora también a nosotros. Lo que encontramos en este verso es un llamado a aprovechar la paciencia de nuestro Señor, de la cual nos habló Pedro en el verso 9, cuando nos dijo que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. La idea es como cuando estamos esperando, o sea, les voy a dar este ejemplo, como cuando estamos esperando a alguien para emprender un viaje importante y hay que hacer muchos preparativos, a medida que nos preparamos, vamos viendo más cosas aún por hacer. Entonces deseamos que la persona que esperamos se tarde para tener nosotros más tiempo para terminar lo que nos falta. Así que pensemos qué nos falta hacer para estar listos cuando el Señor nos llame o Él venga por nosotros. Verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, dice, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Recuerde que Pedro sigue hablando acerca de los escritos de Pablo. Ya para el tiempo de Pedro existía el Antiguo Testamento en hebreo y en griego. Contaban también con casi todas las epístolas de Pablo, un líder que el Señor usó hablando de cosas, dice Pedro, difíciles de entender, donde los indoctos e inconstantes las torcían, esto por su falta de preparación. No así los cristianos sinceros, ellos se beneficiaban de la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado a Pablo. Punto C. No dejarnos arrastrar por el error, sino crecer en gracia y conocimiento. Verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. La forma en que Pedro concluye esta epístola es apropiada para el fin que perseguía. Su esperanza a lo largo de sus dos cartas era y es despertar la conciencia de los lectores de aquel entonces y ahora la nuestra, a la necesidad de estar firmes en el Señor. Nos enfatizó la realidad de las pruebas y la persecución. Habló con franqueza de los errores de los judaizantes, que menospreciaron a Cristo, así como los albañiles menosprecian una piedra que luego vino a ser la piedra angular. También nos enfatizó sobre la importancia del conocimiento y la verdad. La verdad personalizada en Jesucristo, el Hijo de Dios, que puede incorporarse en nuestra vida si la dejamos entrar en nuestro corazón. En cuanto a los falsos maestros, se adelantó un poco a sus días, esto por la revelación divina que estaba recibiendo, y él describe sus malas obras, enemigos de la iglesia y enemigos de Cristo. Recuerde que se les llamó reincidentes y apóstatas, que no solo se habían apartado de la fe, sino que la atacaban sin misericordia. Comenzaban a hacerlo con las almas inconstantes y luego seguían con los que realmente habían sido salvos. Y concluye Pedro con el gran tema del día del Señor, con el propósito de ayudarles a ellos en aquel momento y de ayudarnos a nosotros en este momento a estar preparados. Verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En este verso hay un llamado final a crecer en la gracia. La vida no se detiene
Por eso dice crecer. Lo que está vivo no se detiene, ya sea que avance o que retroceda. Pedro concluye con la misma nota con la que comenzó esta carta en el capítulo 1 del 5 al 11, haciendo una invitación al triunfo espiritual por medio del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro texto. Recuerde, segunda de Pedro 1, de 5 al 6. Es importante que retengamos este versículo porque haciendo estas cosas dice que no caeremos jamás. Reflexión. Dice, Jesús volverá y será como la repentina y sorpresiva llegada de un ladrón en la noche. No sucederá en el tiempo cronos, en el tiempo de nosotros, sino en el kairos, en el tiempo perfecto del plan de Dios. Así que te invito a estar atento a la palabra profética más seguro, la que puede alumbrar nuestro entendimiento como lo hace una antorcha en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, hasta que llegue ese momento y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Habitemos con Él para siempre. Segunda de Pedro 1:19. Para nuestra próxima semana comenzaremos una nueva serie acerca de las visiones para el futuro en el libro de Isaías. Nuestro primer tema va a ser la visión universal del pecado. Los espero. Bendiciones.